queríamos resumir en ciertos principios prácticos que yo le transmitiera a los nuevos creyentes, porque fue una iglesia formada con gente que no era de iglesia. Principios misionales. O sea, mi intención era que ellos aprendieran la fe en misión. O sea, yo no quería que se dieran el lujo de acomodarse y después aprender que hay que vivir en misión, sino que desde que se introdujeran a la fe, aprendieran a vivir en misión. Y esto fue uno de los principios, otro que le llamamos el principio del maná, que en un momento dado también compartiremos. Formó parte del ADN de esa iglesia. Y luego resulta que esos mismos principios lo estaban viviendo otros líderes con los que estábamos en interacción en Latinoamérica. Y se convirtió en un principio de nosotros, del grupo, de esa red que se llama la red del camino. Principios 5 y 2. Quiero comenzar con el pasaje en el que se basa, que todos conocemos esta historia, que es Marcos capítulo 8, del 1 al 10. Pero antes, quiero hablar de la importancia de este milagro muy conocido de Jesús, el más conocido, que es la multiplicación de los panes y los peces. ¿Por qué? Porque resulta que este milagro es registrado en todos los evangelios. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran este milagro. Y no lo narran, ninguno se toma la atribución de resumirlo. Lo narran extensamente. Y el evangelio de Marcos lo narra 2 veces. De hecho, en Marcos capítulo 6, tenemos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y luego un capítulo y medio después, en Marcos capítulo 8, de nuevo, el milagro de la multiplicación de los peces. Lo que nos dice de entrada: oye, si estos tipos que están escribiendo la Biblia, cada uno a una audiencia distinta, deciden esta historia hay que desarrollarla y tomarse su tiempo y escribirla, y no se puede quedar fuera porque tiene suma importancia. Era de importancia crucial en parte por lo siguiente. Una de las señales del Mesías que esperaban los judíos, que era clara señal inequívoca de que este es el Mesías, era que iba a proveer pan para todo el pueblo. De hecho, estaba bien arraigado en los escritos de los rabinos, de que el Mesías proveería pan, y los conectaban con la provisión de pan de Dios en el desierto, porque fue uno de los primeros actos de Dios cuando ellos están aprendiendo que Faraón no es rey, que Dios es rey. ¿Qué significa vivir bajo el reinado de este Dios? Antes, el pan que ellos obtenían era a puro golpes, sobre trabajo, abuso y desigualdad. Ahora el pan que reciben es un pan que está en abundancia y es disponible para todos los días, en dependencia de este rey. Y con esa imagen se desarrolló toda una expectativa de que el rey proveería pan. Tanto así que en Juan capítulo 6, que nos narra la multiplicación de los panes y los peces, el Evangelio de Juan, dice, ese es el pasaje que dice que la gente, al ver la señal, el milagro que Jesús había hecho de la multiplicación de los panes y los peces, decían, esto es lo que decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Oigan eso. Eso fue como, pero este hombre es, por el hecho de haberle provisto pan a todas esas multitudes en un lugar remoto, dijeron, este es el hombre. Y a la fuerza, casi lo que hicieron a la fuerza, tanto así que Jesús tuvo que salir huyendo. O sea, resumo diciendo, qué importante es este pasaje. Ahora, yo me hacía esa pregunta: ¿y por qué es tan importante? Porque, ok, ya multiplicó los panes y los peces. Bueno, ¿quién no quiere una persona así? Es que hay demasiado en esta historia. Hay demasiado que tiene que ver con
la manera en que el reino de Dios trae la provisión y buenas noticias a los pobres. ¿Ok? Y eso vamos a ver hoy. El pasaje, voy a pedirle a Juan José, por favor, si tú lo puedes leer. Marcos capítulo 8, ahí lo puedes poner en pantalla. No, antes, la diapositiva anterior, la anterior, que fuiste para adelante, te está yendo para adelante y es la anterior. Está como mi esposa, cuando yo le digo dobla a la izquierda y dobla a la derecha. Esa misma. Esta misma. Y yo te indico cuando la paso, ¿ok? Ok. A ver, déjame ver que estoy acá ahora. Tomás, puedes leerlo, por favor. Ah, listo. Lo leo yo, si no, ya está. En aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que ellos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4.000. Jesús los despidió y, subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Bien, gracias, José. Quiero comenzar comentándoles una experiencia que tuve, que fue muy común en nuestra iglesia dominicana. Cuando tú llegabas a nuestra iglesia en ese tiempo, lo primero que tú te encontrabas, ¿verdad? Si tú ponías la dirección de la iglesia y llegabas, lo primero que tú te encontrabas era un gimnasio. El gimnasio se llamaba Nueva Creación y el título abajo era Porque a Dios le importa tu cuerpo. Eh, Fueron innumerables los casos de gente cristiana que les extrañaba, primeramente, que un gimnasio estuviera en una iglesia justo donde la iglesia hacía su culto y que ejercitar el cuerpo y Dios estuvieran en una misma frase en un gimnasio. Incluso algunos lo consideraban como un sacrilegio. Hubo un grupo que se parqueó frente al gimnasio a ayunar y orar porque decían que era un sacrilegio. Bueno, una de las preguntas que me hacían era cuando lo aceptaban, ¿verdad? Decía, oh, qué bien, porque por lo menos está ayudando a los jóvenes de la comunidad. Esta era la pregunta que me hacían. ¿Qué tipo de actividad espiritual tiene el gimnasio? Me encantaba que me hicieran esa pregunta, porque mi respuesta lo confundía aún más. Pues yo le decía, mira, nosotros, la respuesta que yo le daba es, déjame decirte lo espiritual de esto. Tenemos más de 1,000 personas de la comunidad que tienen un ambiente respetable, un ambiente seguro, donde la gente es respetada, asequible para los más pobres, ejercitarse en un gimnasio de alta excelencia. Le proveemos empleo a más de 40 personas de la comunidad, entre ellos gente de la iglesia. Ganamos suficiente dinero para subsidiar programas que hacemos en la comunidad, incluyendo un colegio que teníamos, sala de tarea, en ese momento una escuela de costura, una academia de música. Y claro, evangelizamos de manera relacional. Y tenemos devocionales, invitamos a los clientes para que vengan. Y le decía, todo lo que nosotros hacemos en el gimnasio y todos los programas sociales que nosotros tenemos son espirituales. Bueno,
claro está, eso creaba cierta confusión porque tal y como en su libro que se titula Tengan valor, yo he vencido el mundo, hay un autor que se llama Roberto Suderman, que dice que el problema es que nosotros heredamos el dualismo griego, ¿verdad? El gnosticismo creó una dicotomía en nuestra comprensión de lo que es espiritual. Porque cuando abrimos la Biblia, en el libro de Génesis, comienza con una actividad muy espiritual, donde Dios convierte el caos en desorden en tierra física, plantas, animales, lluvia, sol, estrellas, playas, ríos. Y luego que termina su obra, creando al hombre y a la mujer, se descansa, que se sienta en su trono a disfrutar de su mundo. Y todo eso es espiritual. Esta cita de Robert Suderman me encanta. Dice, es bastante, la próxima diapositiva. La próxima. Dice, esta tendencia ha continuado hasta hoy. Con cuánta facilidad hablamos hoy de lo social, económico, político, religioso y lo espiritual, como si lo espiritual fuera algo ajeno a lo social, a lo económico, a lo político y religioso. Con cuánta facilidad hablamos hoy separando la salvación física del cuerpo y la salvación espiritual del alma. Con cuánta facilidad hablamos hoy de dar pan al hambriento como un ministerio social y la de evangelización como un ministerio espiritual. Es difícil dentro de esta como visión dualista que nosotros hemos heredado volver al texto bíblico para buscar y entender lo íntegro de la creación y el papel íntegro que juega el ser humano dentro de esta creación. La cosmovisión bíblica, cimiento del texto bíblico, lucha por mantener todo lo creado por Dios como ámbito espiritual, por el simple hecho de ser de Dios, el cual es espíritu. Vamos a tener tiempo para preguntas e interacción al final. Espero que esto despierte cierta inquietud en algunos de ustedes. Cuando nosotros hablamos de integral, integralidad y esos términos, lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que volver a unir en nuestro quehacer ministerial algo que está en el corazón de Dios y que nunca debió ser separado, ¿verdad? Y en estos espacios, gracias a Dios, nosotros estamos procurando hacer eso, cazar en nuestras propias mentes y en la manera en que imaginamos la misión, lo que nunca debió haberse divorciado en nuestro quehacer ministerial. Y en el milagro de los panes y los peces, nosotros tenemos un ejemplo claro de esta integración. Y esto es lo que vamos a ver así por encima, porque esto tomaría mucho tiempo exponerlo todo. En el principio 5 y 2, la próxima diapositiva, hermano. Próximo. Vamos a ver algunas cosas que se desprenden de aquí. Primero, y de nuevo, este milagro es un cuadro, un retrato claro de esta integralidad de la misión. Y nos enseña que la mira de la misión son la gente en su necesidad, cualquiera que sea esa necesidad. Que el motor de la misión es la compasión y el medio de la misión es el pueblo mismo de Dios. El pueblo mismo necesitado es el medio a través del cual la misión se lleva a cabo. Y por último, la meta de la misión es que se manifieste el reino de Dios de manera visible. Es como dijo el doctor Jules en el último webinar, creo que, que tuvimos, la iglesia es el teatro del reino.